Voy a invitar a Lupe Guinán que se acerque. Lupe tiene ahora la responsabilidad de lo que es el plan CC y va a estar encargada de este siguiente segmento. Le pedimos al viceministro Quijandría que por favor nos acompañe aquí arriba, al señor José Eslava de la Dirección de Eficiencia Energética, la señora Laura Avellaneda de Interclima, Carlos Anderson de CEPLAN y Silvia Reategui del GORE San Martín. Lupe, no, desde ahí puedes despachar, hay micrófonos al costado y puedes seguir adelante con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pipa me ha dejado un reto muy grande. Realmente, querida Pipa, no te he saludado, pero estaba muy nerviosa de moderar. Por favor, José, te invito a sentarte aquí a mi lado. Bueno, decía que el reto que nos ha dejado Pipa me ha dejado personalmente es grande. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para moderar esta sesión, que es básicamente, yo la llamaría, esta es la sesión de aterrizando en el Perú. Vamos a aterrizar la primera sesión donde hemos visto conceptos, donde hemos visto qué pasa en el mundo, la vamos a aterrizar en el Perú. Voy a tratar de mirarlos a todos ustedes, porque el esfuerzo que hacemos aquí, empezando por el viceministro que nos acompaña y todo nuestro distinguido panel, es para llevar un mensaje. Una de las cosas que agradecería es que mirarle los ojitos a todos ustedes en vez de que estén mirando sus aparatitos. Entonces, ustedes me van a disculpar, pero es muy obvio de los que estamos aquí arriba quién está viendo su mensaje. Entonces, si es posible, por unos minutos en esta sesión, yo, como moderadora, sí voy a estar mirando ojitos para darme cuenta si podemos hacer ese esfuerzo personal de no mirar los mails en la próxima hora de este panel. Entonces, no, en público no, en privado al final. Pero realmente, bueno, muchas gracias por estar aquí y le vamos a dar entonces la palabra, empezando al viceministro Gabriel Quijandría. Pero antes de eso quiero decir las preguntas que van a guiar este panel, como dije antes, que era un panel de aterrizando en el Perú, son las siguientes. ¿Está el Perú tomando la senda para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima? ¿Estamos haciendo eso? ¿Por qué le conviene al Perú tomar esta senda? No podemos darlo por hecho. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué nos conviene? Necesitamos argumentos sólidos. Y si no son sólidos suficientes, porque hay incertidumbres, necesitamos que sean convincentes. Leía el domingo, y quiero compartir con ustedes, hay un artículo de Martin Wolf, los que no lo han leído se los recomiendo. Martin Wolf el domingo, es un periodista de Financial Times, que básicamente me deja un mensaje muy importante que dice, ¿por qué limitar la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero? Porque es sensato, solamente les dejo, es sensato hacer esto mientras que se pueda realizar sin incurrir en costos agobiantes. Entonces, las preguntas, como digo, es, ¿por qué le conviene al Perú? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué cosas tenemos en concretos, ejemplos, que vamos a ver aquí de diferentes sectores, como el sector de energía, donde nos acompaña José, desde el punto de vista de las regiones, la región amazónica, nos acompaña también Laura, desde de la coordinación de adaptación del Ministerio del Ambiente, y nos acompaña el presidente de CEPLAN, Carlos Anderson, que nos va a dar una visión desde la planificación del país. ¿Qué gana? ¿Qué pierde en el Perú con un desarrollo bajo en emisiones? ¿Estamos caminando hacia ello? ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo y qué es lo que ya hemos hecho? Los invito entonces a pensar y aterrizar y le
doy la palabra al viceministro Gabriel Quijandría para que nos haga una presentación que es una especie de balance de lo que hemos hecho y de los retos que tenemos por el futuro. Gabriel, por favor. Un aplauso. Para que avance, sí. La presentación, para que no sea nada más. Avance y retrocede. Gracias, Lupe. La verdad que es bueno estar acá arriba y no abajo, porque yo soy de los que tiende a usar el aparatito y revisar los correos y contestar las solicitudes de mensaje texto que suelen aparecer con mucha frecuencia cuando uno está en este tipo de responsabilidades. Buenos días todavía a todos. Tengo una presentación larga, ¿ya? Y bastante cargada en información. No se preocupen si ven temas que les interesan mucho y les jalan mucho el ojo, van a tener la presentación completa. Yo voy a intentar pasarla a una velocidad que permita cubrir los 40 minutos que tenemos, porque ya estamos suficientemente atrasados. Sin duda este tema es importante, pero necesitamos también, junto con el tema de informarnos y poder manejar los conceptos, atenernos a la eficiencia. ¿Por qué en un país como el Perú una apuesta por una economía o un desarrollo bajo en carbono es importante? Creo que ya me pasé. En primer lugar, ¿qué cosa es, como entendemos, un desarrollo bajo en carbono? Aquel que incorpora en las estrategias de crecimiento el enfoque del cambio climático centrado en la reducción de emisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el desarrollo, para que las actividades que tenemos o que desarrollamos como economía, como país, como sociedad, tengan ese criterio incorporado? ¿Por qué? Para evitar pérdidas que pueden llegar a ser muy altas y pueden poner en cuestión la línea o la ruta de crecimiento del país, para aumentar la productividad y competitividad, o sea, para aprovechar las oportunidades que existen en este momento para aquellos países, para aquellas sociedades que decidan ser adoptantes tempranos de una lógica o una estrategia de crecimiento bajo en carbono. Posteriormente esas oportunidades van a desaparecer, porque se van a convertir en las condiciones básicas de operación, en las condiciones de entrada a diferentes mercados. Entonces, las oportunidades están ahora, no lo van a estar en el futuro. O sea, van a ser una obligación en el futuro. Y porque tenemos recursos, tenemos potencialidades para hacerlo. Podemos darnos el derecho, el lujo, digamos, como país, tener una estrategia ambiciosa y hacerlo de manera concienzuda. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que perder. Somos un país, todo el mundo lo sabe, altamente vulnerable. Si lo vemos en términos de los impactos que podrían ocurrir en diversidad biológica, en abastecimiento de agua, en un país en el cual la concentración del 70% de la población está en una zona en la cual solamente están disponibles el 2% de los recursos hídricos, explican por qué debemos tener un acercamiento ambicioso al tema de mitigación. Como decía, mayor será el costo de mitigación mientras más tarde entremos en esta lógica y se incrementa el riesgo de estancamiento económico o de efectos económicos negativos sobre nuestro crecimiento. ¿Cuáles son? O sea, mientras más temprano tomamos las medidas, menos costosas van a ser y más cerca nos van a poner del escenario deseado. Si uno lo ve a nivel global, y esto es algo que presentaba Roberto Acosta también en su presentación, tenemos ya una brecha importante de reducción de emisiones que necesitamos cubrir a partir de ser más ambiciosos en ese procesos de transición hacia economías bajas en carbono, hacia economías resilientes al cambio climático. Una brecha que tiene que ser cerrada a partir del compromiso de los países y que está, o sea, depende de que haya el acuerdo global, pero el acuerdo global es una necesidad, o sea, es una condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos al mismo tiempo que impulsar el acuerdo global,
ir avanzando en lo que es la agenda nacional, las acciones concretas que impulsamos desde cada país, además en esta lógica, como lo señalaba Roberto, de salir un poco del discurso de los co-beneficios y pensarlo más en el lado de la lógica de desarrollo. ¿Cuáles son las medidas de desarrollo del país, orientadas en la agenda de inclusión social, en la agenda de lucha contra la pobreza, en la agenda de sostenibilidad ambiental, que además tienen como implicación una reducción de las emisiones? Enfrentamos grandes riesgos, somos un país con un potencial de crecimiento muy grande en términos económicos, calculado a partir de un banco privado que prevé potencialidades de crecimiento para la economía peruana de aquí al 2050, de alrededor de 760% en potencialidad, pero cuando uno lo ve, ¿qué es lo que podría ocurrir si es que no tomamos medidas para enfrentar el tema del cambio climático? Esa potencialidad se reduce casi cerca de la mitad. O sea, tenemos una potencialidad de impacto vinculada al cambio climático muy grande, algo que compartimos además con los países de la región latinoamericana. O sea, si vemos aquí, todos estos países que estaban calculados como con un alto potencial de crecimiento económico futuro, también podrían sufrir impactos muy muy relevantes si es que no toman estas medidas. Lo particular aquí es que somos el más vulnerable, o seríamos el más vulnerable en la región. El país sin duda es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Es algo que además hemos reconocido históricamente. Si uno lo ve en el desarrollo cultural andino, ve que el reto de la gestión de la variabilidad climática, de la gestión de ecosistemas agrestes y agresivos con la vida humana es una tradición, y sin duda eso se está exacerbando cada vez más como efecto del cambio climático, ¿no? Vemos que el país es uno de los más vulnerables en la región a estas situaciones, y si lo vemos ya desglosado por regiones, vemos que además hay una concentración particular en las zonas de mayor, donde todavía tenemos una agenda de desarrollo social, una agenda de pobreza pendiente. Esta zona del sur del Perú, que es donde está concentrada además los orígenes de la civilización andina, sigue siendo o es la zona con mayor potencial de afectación negativa como consecuencia de los efectos del cambio climático, y se ve claramente aquí. Vemos, por ejemplo, cómo han venido evolucionando los dos tipos de fenómenos que generan desastres en el país, desde el 2003 al 2012, y vemos que los fenómenos asociados a detonantes climáticos o a efectos climáticos se han prácticamente duplicado, mientras que los que no están asociados al tema climático se han mantenido más o menos estables, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estamos viendo ya el efecto o las consecuencias del cambio climático, exacerbando estas situaciones de emergencia vinculadas al tema climático. Somos un país que tiene una economía expuesta a los efectos del cambio climático, a las consecuencias negativas. 7.5% del PBI está claramente asociado a actividades que tienen una vulnerabilidad frente a modificaciones muy pequeñas, además, en la temperatura, en los promedios de temperatura global. Y si lo vemos desglosado ya por sectores y en función de la población económicamente activa, vemos también esa vulnerabilidad confirmada. Tenemos 25% de la población económicamente activa dedicada a actividades agropecuarias, muchas de ellas fuertemente vinculadas a la realidad climática, y además en todos los segmentos o en todos los nichos que podemos identificar en el sector agrícola, desde aquellos que están produciendo para agroexportación en la costa, donde estamos irrigando desiertos con agua que proviene del deshielo de glaciares que están retrocediendo, hasta la agricultura familiar que ocurre en la zona andina, que también está teniendo el impacto de la reducción de la disponibilidad de agua, de la destrucción de los ecosistemas que son proveedores de este servicio ecosistémico, el de regulación hídrica. Son estas algunas de las razones que justifican el por qué un país como el Perú ha decidido tomar la decisión de alojar
el próximo año la organización de la COP. O sea, es una apuesta que va por el lado tanto de tener una presencia internacional y de convertirse pues en un actor importante en la discusión sobre el acuerdo global o sobre las necesidades de avanzar en una lógica de bien común mundial, pero también porque es importante y porque es rentable en términos de la potencialidad del país. Es una oportunidad que tenemos para avanzar la agenda de gestión ambiental, pero avanzarla además asociada a la agenda de competitividad, a la agenda de inclusión social, a la agenda de lucha contra la pobreza, a la agenda de los temas que uno piensa normalmente que le interesan mucho a la población. Lo que vemos después en alguna pantalla que voy a proyectar es que no solamente a la población no solamente le interesan los temas de ingreso y empleo, sino que la preocupación ambiental empieza a generarse también. A mí, cuando he visto estos datos, me causó cierta sorpresa positiva, ¿no? Ver que, bueno, ya hay una masa crítica a nivel nacional respecto de la discusión de los temas ambientales. Somos un país que ha venido creciendo, que es puesto como ejemplo de un modelo de crecimiento sostenido en los últimos años, ¿no? Ha tenido un crecimiento de alrededor del 6% anual, basado en un proceso de aprovechamiento de industrias extractivas, en un proceso de articulación territorial a partir de cerrar la brecha o ir cerrando la brecha de infraestructura que teníamos, que permite articular mejor los territorios. Y eso ha tenido como consecuencia una serie de beneficios. Hemos venido teniendo un proceso de reducción de la pobreza absoluta, de la situación de pobreza en el país, bastante importante, inédito en la historia, de hasta 25%, 25 puntos menos en pobreza, pero seguimos teniendo todavía, o arrastrando algunos temas, en algunas zonas específicas tenemos todavía problemas vinculados al tema de pobreza, y el tema de equidad sigue siendo un gran issue, un gran tema de discusión, una gran agenda pendiente que tenemos que atender. Si uno ve cómo ha venido, por ejemplo, evolucionando el proceso de electrificación rural, uno ve que a nivel de país estamos casi en si lo toma en porcentaje a nivel de país, casi cerca del 90% del total en el total de hogares, pero cuando se hace el enfoque a nivel rural, estos datos bajan. Tenemos 40% de la población en el ámbito rural que todavía no tiene acceso a la energía. O sea, cosas que uno, o sea, son temas que heredamos, si se quiere, de un periodo anterior de desarrollo del país, de un periodo en el cual no había este impulso o esta dinámica de crecimiento económico y que todavía debemos atender. Aquí está la información que les traía yo. Sin duda el tema de las mejores oportunidades de empleo es la preocupación todavía de muchas personas, el tema de la estabilidad económica. Conocemos por experiencia propia en el país lo que han sido las consecuencias de los malos manejos económicos anteriores, y entonces está clavado en la mente de los peruanos que tener un modelo económico estable es algo sumamente importante. Mejorar la seguridad ciudadana, y eso tiene que ver también con el proceso de crecimiento, con la disponibilidad de más dinero que ha generado sí una incidencia mayor del crimen, sí más una mayor conciencia de la población respecto a esos temas. Y tenemos en el quinto lugar una preocupación sobre los temas ambientales, sobre los temas asociados a la agenda que tiene que ver con cómo me afecta a mí este proceso de desarrollo, o la situación de que el proceso de desarrollo todavía no me llega a mí, o yo no llego a ver los resultados. O sea, tenemos, diría yo, sí ya una masa crítica con la cual poder trabajar una agenda ambiciosa en el frente ambiental y específicamente en el frente de cambio climático. ¿Cómo ha sido la vinculación entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero? Básicamente lo que hemos visto desde el año 94, que es el primer inventario, hacia el año 2000, una correlación 1 a 1, prácticamente un crecimiento pegado del Producto Bruto Interno junto con las emisiones, algo que en la siguiente etapa, 2000-2009, vemos que hay una separación. El Producto Bruto Interno ha empezado a crecer o ha crecido a una velocidad mayor que las emisiones, con lo cual algo de desacoplamiento hemos empezado a tener, pero eso no ha sido
diría yo, buscado de manera explícita. Ha sido efecto de una serie de medidas que se han tomado, en muchos muy beneficiosas, en muchos casos pensadas en otra lógica. Lo voy a mostrar después en algunos ejemplos, pero que podrían ser potenciadas y que podrían apalancar recursos, que podrían apalancar capacidades si es que los ponemos bajo una sombrilla climática, si las manejamos en el marco de un discurso climático. Somos un país marginal en términos de la aportación al problema global de las emisiones, 0.18%, de acuerdo a los datos del último inventario, pero ese 0.18% nos pone 4 veces por encima de Chile en términos de emisiones per cápita, casi 6 veces por encima de Finlandia, países que tienen mucha mayor producción, que tienen un PBI mucho más grande que el nuestro y que son mucho más eficientes en lograr combinar cada emisión o cada gramo o tonelada de gases de efecto invernadero con la generación de ingresos. Eso tiene que ver en gran medida con la utilización de fuentes de energía no totalmente eficientes, o sea, un proceso hacia el cual tenemos que hacer una transición más ambiciosa que la que tenemos, o sea, ya estamos en el proceso de transición, pero tenemos que ser más ambiciosos, y aquí no está contabilizado el efecto del 40% de las emisiones provenientes del cambio de uso de tierra, con lo cual la figura sería aún más complicada, o sea, la asignación per cápita crecería aún más, o sea, tenemos 40% como país, 40% de emisiones asociadas a ningún valor, porque las emisiones vinculadas al cambio de uso de tierra más bien están asociadas a la destrucción de valor económico, a la destrucción de valor biológico, a la destrucción de valor social. Mientras no logremos quitarnos de encima o ir reduciendo ese 40%, nuestra eficiencia y nuestra intensidad en términos de gases de efecto invernadero vis a vis nuestra capacidad de crecimiento económico seguirá siendo complicada. Ejemplos de lo que ha venido ocurriendo a partir del proceso de crecimiento del país. Tenemos que los tiempos de viaje promedio de los usuarios de transporte en Lima se han ido incrementando al 21%, lo cual implica una pérdida de $500 millones en horas hombre por el tema del exceso de viajes y el exceso de tiempo que las personas pasan en el sistema de transporte público. Bueno, lo habrán visto ustedes, ¿no? O sea, viniendo para aquí. Lima no tiene un sistema de transporte público eficiente todavía desarrollado, y es uno de los grandes temas, y el tema está empezando a escalar además en ciudades como Arequipa, en ciudades como Trujillo, en ciudades como Chiclayo, donde además están recibiendo todos los autos descartados o que ya no pueden operar aquí en Lima, a partir de las medidas de mejora o de exigencia en la mejora de combustible. Están yendo todos hacia las grandes capitales de provincias, y lo que estamos haciendo es trasladar el problema de aquí hacia las demás ciudades. Tenemos un potencial, una matriz energética relativamente limpia en este momento, pero que ha venido reduciendo la participación de la generación hidroeléctrica a partir de la entrada de un proyecto como el proyecto Camisea de gas natural. Tenemos un potencial grande, reconocido internacionalmente en términos de energía sostenible, en un espacio grande para trabajar eficiencia energética, en el cual creo que tenemos que tener mucha más ambición, mucho más compromiso como país. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un desarrollo muy intensivo en emisiones? Bueno, por ejemplo, no hacer una transición hacia formas de energía más limpias. Tenemos el otro correlato, el correlato que está vinculado a la agenda ambiental más local, o a la agenda ambiental más vinculada a la salud humana, por ejemplo. Tenemos costos vinculados al tema de sanidad o de contaminación atmosférica que hay que contabilizar también como parte de las pérdidas o de las ganancias que podríamos tener si tuviésemos una actitud más proactiva, más ambiciosa en este tema, ¿no? Y esto lleva en muchos casos a la generación de conflictos socioambientales asociados a situaciones o proyectos de desarrollo que hemos visto de manera particularmente fuerte en el Perú en los últimos años.
el momento es ahora, o sea, estamos es un país que crece aquel que puede hacer esa transición. No es en una situación de crisis, no es en una situación de estancamiento económico en que vamos a poder hacer el esfuerzo necesario para hacer esta transición hacia el desacople entre el crecimiento económico y las emisiones. O sea, es este el momento que tenemos. Si ustedes lo ven, estamos en este momento no tan lejos de lo que requeriríamos en el escenario hacia la ciencia, pero la progresión de lo que se llama el business as usual, o si todo sigue igual, es escalofriante en términos de lo que puede llegar a pasar si no tomamos medidas ambiciosas. Si uno lo ve también en términos del potencial de crecimiento del PBI, o sea, es el momento de empezar a hacer esta transición, como decía. ¿Cómo hacemos para que haya una mayor participación de las energías renovables? ¿Cómo hacemos para que haya un esfuerzo grande en el tema de mejorar la eficiencia energética? ¿Cómo hacemos para generar una industria forestal en el país? Industria que, a ciencia cierta o siendo sinceros, no existe. O sea, somos un país, lo voy a mostrar después, con un potencial en el tema forestal enorme y que no cuaja, que no llega a desarrollarse. Aquí vemos alguna información de la que se tiene en muchos estudios hechos por Ernst & Young, por Bloomberg, que muestran la potencialidad del país en términos de ser un líder en la aplicación, en la generación de inversiones asociadas a energías renovables, y que muestran cuánto podríamos avanzar, cuánto podríamos mover la agenda, ¿no? Vemos aquí que hay, por ejemplo, oportunidades asociadas en temas de ahorro de energía de alrededor de $1.000 millones, que creo que no nos sobran como país. O sea, debemos hacer el esfuerzo para que eso se concrete. Lo vemos aquí ya desglosado en sectores, y vemos que hay mucha potencialidad en diferentes sectores, incluyendo la administración pública, donde sí debemos empezar dando el ejemplo con un esfuerzo importante. Esto lo voy a pasar así muy rápido. Regresando al tema de los bosques, somos el segundo país en extensión forestal en la región latinoamericana, solamente después de Brasil. Somos el 9º país en extensión forestal en el mundo, si es que uno considera todos los tipos de bosque. Y sin embargo, exportamos cerca de $300 millones en productos forestales. Eso exportaba Honduras cuando yo estaba estudiando la maestría en Costa Rica en el año 95. Para que vean un poco la magnitud de la brecha que tenemos por desarrollar en términos de una industria seria, de una industria potente que puede estar basada en el aprovechamiento de los bosques y en su conservación también. Tenemos, sin embargo, una tasa de deforestación de alrededor de 122.000 hectáreas anuales en el último periodo calculado del 2000 al 2011, con un proceso interesante de reducción entre el 2000 y el 2005 y un proceso de aceleramiento muy grande del 2005 hacia adelante, que es el que tenemos que enfrentar de manera urgente. Si uno lo ve aquí en este mapa, bueno, no se nota mucho por la luz. Las zonas de deforestación están asociadas a la construcción de carreteras, básicamente. O sea, es donde hay carreteras, tenemos que los procesos de deforestación se aceleran o se vuelven más intensos. Y eso tiene que ver con no desplegar medidas de control o lo que sería una red de contención desde el Estado, desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales, para atender las demandas de población que, viendo facilitada la movilidad, se va a mover a estas zonas porque sigue teniendo problemas, como mostrábamos en el gráfico donde mostrábamos el coeficiente Gini. Sigue habiendo problemas de pobreza, especialmente en algunas zonas de la sierra, donde el mensaje que siguen recibiendo muchas de las poblaciones es migra hacia otra zona porque aquí no hay solución. Y esta es una de las consecuencias que tenemos. ¿Cuáles son los modelos hacia dónde querríamos migrar? Algo como esto. Disney adquiriendo 3,5 millones en bonos de carbono en la selva peruana, pagados además 7 veces por encima del precio de mercado, con lo cual vemos que
el efecto negativo que ha tenido pues la incertidumbre sobre cómo se resuelve el acuerdo global, en este caso no afecta, ¿no? Y lo que necesitamos es poder escalar esto, y poder hacerlo masivo, y poder hacer que no sea solamente y el ejemplo Pacífico y 2 o 3 más, que sea global, que sea a través de un programa nacional, que sea algo de potencial enorme. En el tema de residuos sólidos igual, tenemos un potencial de reducción, de aprovechamiento de los residuos sólidos para generación de energía, con manejo adecuado que está ahí latente. Hay algunos esfuerzos que venimos impulsando desde el Ministerio del Ambiente, con municipalidades, con gobiernos regionales, pero que tienen que empezar a involucrar también al sector privado. ¿Por qué? Porque aquí hay negocio, aquí hay un negocio claro, igual que en el tema forestal, que necesitamos convertir y concretar en iniciativas concretas, que permitan que haya, por un lado, la reducción de emisiones, pero también que haya negocio, que haya ingreso, que haya utilidades vinculadas y generadas a partir de estos procesos. Y lo vemos pues en países en los cuales la basura ya no alcanza porque se utiliza toda, hacen procesos de exportación para poder generar energía. O sea, se han vuelto tan dependientes del aprovechamiento de los residuos sólidos para poder generar energía que hacen importación. Bueno, podríamos enviar un poco de basura de aquí a los suecos para que produzcan un poco más de energía. Pero, o sea, hay negocio, hay oportunidades, hay algo que está faltando. Es el link de cómo hacer para que esto sea visto no como un tema en algunas de las discusiones que hemos empezado a tener en el marco de la organización de la COP20 con algunas organizaciones empresariales. Lo que les hemos dicho es: no pongan el cambio climático bajo la agenda de responsabilidad social empresarial, porque no vamos a ningún lado. Si lo hacen, no vamos a ningún lado. Pónganlo bajo la agenda de la generación de beneficios, de la generación de ingresos. O sea, si no está ahí, no va a haber el potencial para empujar la agenda de manera potente, de la manera que necesitamos. O sea, si está tiene vínculos con responsabilidad social empresarial, pero no está solamente ahí. Y si está principalmente ahí, no va a tener la tracción necesaria, la tracción que requerimos para que la situación cambie. Los temas de infraestructura. Tenemos en el país una brecha muy grande en el tema de atención de infraestructura. Yo diría que es, como decimos aquí, la pata coja que nos sigue faltando como país. Bueno, junto con el tema de la calidad de la educación, podríamos decir, con lo que ha salido esta semana sobre los resultados del PISA. Es una de las grandes patas cojas que tenemos, que podemos acometer y podemos enfrentar, pero con una lógica bajo en carbono, con una lógica verde, de cómo hacer para que esta infraestructura sea hecha de manera nueva, pensada en un nuevo paradigma, y no en el paradigma tradicional plomo o de solo cemento. Pensémoslo en la lógica orientada a hacer que este proceso de cierre de la brecha sea en la lógica del crecimiento verde, en la lógica baja en carbono. Tenemos como país una población con un enorme potencial productivo. 58% de la población está o va a tener 10 años de capacidad productiva, por lo menos, tiene 10 años de capacidad productiva por lo menos por delante, con lo cual eso es un activo que tenemos que poder potenciar y que tiene idealmente que ser puesto al servicio de aquellas industrias y de aquellos sectores en los cuales podamos mover la agenda hacia un país decidido por la lógica o por el modelo de crecimiento resiliente al cambio climático y bajo en carbono. Y básicamente, o sea, ¿de qué estamos hablando? En última instancia, del concepto de desarrollo sostenible, del encuentro de las preocupaciones ambientales, las sociales y las económicas, donde el tema o el concepto de desarrollo bajo en carbono es parte de esta intersección que se genera entre estos tres temas. Como decía el ministro en su presentación,
el tema del cambio climático ya se nos fue de las manos a los ambientalistas. Nosotros lo estuvimos empujando, como decía él, durante 20 años, y ya hay otras voces, otras comunidades discutiendo el tema. Ya logramos inocularles el virus del cambio climático a los economistas, a los sociólogos, bueno, yo soy sociólogo de formación básica, a otras comunidades que ya tienen esta preocupación y que empiezan a ver además las implicaciones o cómo atender aquellos temas que están vinculados a su expertise o a su actividad, ¿no? O sea, cómo se manejan las consecuencias económicas, las consecuencias sociales. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. ¿Dónde están las oportunidades de desarrollo bajo en carbono? También en el tema de la conservación o recuperación de ecosistemas. Una hectárea de bosque tropical en pie tiene un valor de $16.362. Esto es un cálculo a partir de un estudio que se hizo aquí en el Perú con apoyo de la iniciativa TIP, que es de Economics of Ecosystems and Biodiversity. O sea, el potencial asociado a recuperar o a conservar ecosistemas como medida de mitigación, como medida de adaptación, también está ahí disponible. Ejemplos de medidas tomadas en otra lógica. El programa Cofigas, este proceso bastante exitoso de transformación de vehículos de gasolina a la utilización de gas natural, que ha tenido como efecto una reducción de las emisiones que uno ve en el país, con consecuencias en la mejora de la salud, pero que nunca fue pensado en términos de una lógica climática o una lógica de reducción de emisiones. Fue pensado en una lógica de este tipo, ¿ya? O sea, ¿cómo hacemos para darle un combustible más barato a los taxistas y que ese excedente lo puedan usar para mejorar su bienestar? Ha tenido una implicación importante y positiva en términos de cambio climático, que habría que ver cómo potenciar, cómo escalarla, creándole un discurso, creándole una narrativa vinculada al tema del control de emisiones, de la gestión de emisiones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un programa recientemente lanzado por el Ministerio de Agricultura para riego en sierra, donde el componente de adaptación al cambio climático no está relevado y debería ser uno de los bloques principales de ese programa. ¿Cuál es el camino andado? O sea, ¿qué es lo que hemos avanzado en términos del país? ¿Cómo están distribuidas nuestras emisiones? Y esto ya lo señalaba anteriormente. Arrastramos todavía un 40% de emisiones vinculadas al cambio de uso de tierra y hemos visto un crecimiento de la participación de nuestras emisiones vinculadas a energía y transporte. Algo absolutamente lógico en un país que crece y que crece a la velocidad que ha venido creciendo el país. Tenemos compromisos como país, voluntarios ante la Convención, vinculados a los temas energéticos, una matriz energética con 40% de energías renovables no convencionales e hidroenergía. Estos compromisos están fijados para el 2021, precisamente el año en que cumplimos 200 años de independencia como país. Entonces, lo que muestran es una lógica de compromiso de un país que ya se siente maduro. Y estos compromisos vienen de gestiones anteriores y son compromisos que como Ministerio del Ambiente se han mantenido y seguimos manteniendo como algo que es conveniente para el país y que incluso podría ser más ambicioso. Compromisos vinculados al tema de bosques y a la reducción a cero de las emisiones provenientes de cambio de uso de tierra y compromisos vinculados al tema de los residuos. Por eso los ejemplos que venía mostrando están vinculados a esas tres líneas. Tenemos un marco desarrollado o en proceso de desarrollo que viene desde la generación de un acuerdo nacional, ¿no?, en el cual todas las fuerzas políticas que actúan en el país han acordado determinadas políticas de Estado que guían el proceso de planificación, el proceso de toma de decisiones como país. Tenemos el plan bicentenario, que es el plan de desarrollo al 2021, que viene siendo trabajado, liderado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el marco macroeconómico multianual, que es nuestra guía desde el Ministerio de Economía y Finanzas en función de cómo se prevé el crecimiento del país, la política nacional del ambiente, ejercicios
más recientes de definición de ejes estratégicos de gestión ambiental, el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que esperamos tener listo hacia finales de este primer trimestre del próximo año. Y no voy a entrar aquí en detalle, este es un poco el modelo que está detrás de la lógica de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, bastante llamativo en términos a los ojos, bastante complejo en términos de la explicación, pero yo creo que va en la línea directa, porque lo que intenta cruzar son los dos grandes objetivos, o sea, sociedad y economía resilientes y desarrollo bajo en carbono, con unos medios de implementación que son los que requerimos para que esto se concrete y que se concretan además en ámbitos o en ecosistemas o en aspectos concretos, en el agua y en los suelos, en el aire, en los bosques, en la biodiversidad. Y es de este cruce donde cada una de las instancias del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, tiene que buscar, bueno, ¿dónde estoy yo en esta intersección de los tres y dónde está la acción que puedo yo ir moviendo hacia adelante? Tenemos este trabajo vinculado a cómo planificar la entrada o la transición hacia la economía y desarrollo bajo en carbono. Estamos haciendo el análisis de los escenarios, un poco lo que mostraba anteriormente sobre el business as usual y lo que se requiere por la ciencia. Aquí hay un video sobre qué es lo que venimos haciendo con Plan CC. Un proyecto del gobierno peruano tiene como objetivo construir bases técnicas y científicas, así como las capacidades para explorar qué tan factible es lograr un desarrollo limpio o bajo en carbono para el Perú e incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo del país. Plan CC está generando evidencia cualitativa y cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú. Plan CC plantea un proceso novedoso de exploración participativa y planificación a largo plazo, pues se diseñarán medidas de mitigación en los sectores de energía, agricultura, procesos industriales, residuos, forestal y transporte, que se podrían implementar en el Perú al 2021 y 2050. Empecemos por el inicio. Las emisiones de Perú han aumentado en 15% entre el 2000 y el 2009, debido principalmente a la deforestación, aumento de la producción, el cambio en la matriz energética, el consumo de la flota automotriz, entre otros factores ligados a nuestro desarrollo. Ante esta realidad, Perú ha emprendido iniciativas destinadas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto nace Plan CC como parte del programa MAPS, una colaboración entre países en desarrollo, Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia y Perú, para establecer bases de evidencia que faciliten la transición de largo plazo hacia un desarrollo bajo en carbono. Plan CC está conformado por un comité directivo gubernamental, integrado por los ministerios del Ambiente, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y el CEPLAN, que facilita la coordinación e interacción del equipo de investigación a cargo de la construcción de escenarios de mitigación al 2021 y 2050 con el Equipo Nacional de Prospectiva sobre Mitigación del Cambio Climático, ENPCC, y los grupos técnicos consultivos, GTC. El equipo de investigación es un equipo multidisciplinario integrado por representantes de universidades, centros de investigación y consultoras que trabajan generando escenarios a partir de información sectorial y posteriormente generarán opciones estratégicas de mitigación para el país, evaluando los impactos y beneficios en términos económicos, ambientales y sociales de implementar dichas opciones. A su vez, el ENPCC y los GTC están formados por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, quienes en conjunto le brindan legitimidad y credibilidad a los resultados del proyecto. Plan CC viene avanzando. Plan CC consta de 3 fases. Actualmente viene implementando su primera fase, la cual se inició en abril del 2012 y culminará en junio del 2014. Desde su lanzamiento en abril de 2012, Plan CC ha logrado una serie de resultados, entre ellos la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI, al 2009, la elaboración de escenarios frontera, escenario Todo Sigue Igual, o BAU,
y escenario idóneo o requerido por la ciencia para determinar cómo crecerán las emisiones de GEI del Perú al 2021 y 2050 en situaciones extremas. La evaluación y priorización de posibles medidas de mitigación. Estimación de los cobeneficios indirectos de la implementación de medidas de mitigación. El proceso para lograr los resultados se ha llevado a cabo mediante 3 reuniones con el Equipo Nacional de Prospectiva, ENPCC, conformado por más de 100 expertos, donde se han presentado y validado los avances del proyecto. 4 rondas de reuniones con los grupos técnicos consultivos, donde se han consultado a más de 100 especialistas de los diferentes sectores para validar la data y los supuestos empleados. Hasta el 2014, Plan CC estará enfocado en la construcción de escenarios de mitigación al 2021 y 2050, evaluando más allá de las inversiones necesarias para reducir emisiones y el impacto económico, social y ambiental para el país de implementar dichas medidas. Se espera que los resultados de la fase 1 de Plan CC puedan convertirse en insumos válidos para diseñar políticas y promover inversiones que aseguren un desarrollo sostenible, inclusivo y bajo en carbono para el país. La fase 3 se ha previsto como la fase de implementación. Plan CC, un proyecto del gobierno peruano. Sino que, como ven, hay involucramiento del sector privado, de la academia, de sociedad civil. O sea, este es un ejemplo de lo que venimos haciendo como país en términos de poder definir con información correcta dónde están las oportunidades, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, que los hay también, de optar por esta ruta, por esta estrategia de desarrollo bajo en carbono. Aquí tengo una sección sobre avances sectoriales que creo que la podemos ver extremadamente rápido. Tenemos un nuevo marco normativo en el tema forestal que va en la línea correcta de generar los incentivos para que podamos ir generando esta industria forestal que señalaba yo, que es tan necesaria y todavía no desarrollada y que tendría una implicación positiva enorme sobre el tema de mitigación de emisiones. Uno de los temas principales o de las, yo diría, logros principales ha sido reconocer la necesidad de tener una lógica de gobernanza policéntrica en el tema de los bosques y entender que más allá de lo que dicen las leyes y lo que dicen las normas que asignan competencias a los sectores, esto tiene que ser un esfuerzo concertado de varias instituciones, desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde las comunidades locales, para poder acometer el reto que tenemos, la escala de reto que tenemos hacia adelante. En el tema energético igual, tenemos una política energética aprobada en el año 2010 hasta el 2040, varias iniciativas de promoción de la entrada de energías renovables, de procesos de eficiencia energética en diferentes sectores industriales que están generando un marco positivo. Tenemos varios proyectos ya en marcha, lo mismo en residuos sólidos, tenemos modificaciones al marco regulatorio, tenemos un programa de intervención financiado con recursos de la cooperación internacional y el gobierno peruano, haciendo un esfuerzo grande. Tenemos ya identificadas algunas de las principales medidas de mitigación que como país podríamos utilizar en un portafolio, en un mix de intervenciones que nos permitiría ir hacia esta ruta de crecimiento bajo en carbono. Ven ahí, por ejemplo, altamente resaltado el tema forestal, lo cual es lógico, con 40% de las emisiones proviniendo de ese sector, o sea, el potencial es muy grande. Ejemplos de medidas que se podrían tomar: reducción de pérdidas técnicas en el sistema eléctrico interconectado nacional, o sea, cuánto podríamos llegar a ahorrar y qué consecuencia podría tener en términos de la reducción de emisiones. Tenemos ya en este mapeo, una serie de proyectos que están siendo impulsados, vinculados al tema RER. Tenemos los temas vinculados al MDL y cómo hemos venido avanzando.
los proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, los proyectos solicitados por las instituciones públicas vinculadas a los temas forestales, a los temas de residuos sólidos, a los temas energéticos. Vemos que se requiere ya hay una masa crítica de instituciones públicas exigiendo recursos al Ministerio de Finanzas para entrar en este tema. Necesitamos hacerlo más potente en el tema de desechos, más potente en el tema energético, entrar en la discusión sobre la agricultura baja en carbono, que es uno de los temas que todavía requiere mucha maduración de parte nuestra, de parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? En el tema red, en el tema de las oportunidades vinculadas al mecanismo de emisiones evitadas por evitar deforestación y degradación de bosques, tenemos ya una cartera bastante activa, una serie de proyectos ocurriendo y un marco regulatorio y un marco general de trabajo desarrollándose. Había los ejemplos de las iniciativas en energías renovables. Tenemos lo que señalaba anteriormente, el ejemplo de Pacífico, dando una contribución especial al sistema de áreas protegidas por el tema de reducción de emisiones, el Banco de Crédito del Perú como el primer banco en adherirse a los principios del Ecuador. O sea, vemos que hay una dinámica que ya está ocurriendo, hay una dinámica que se está dando y que necesitamos potenciar, que necesitamos escalar, que necesitamos poder mover en vistas de ese reflector que nos hemos puesto sobre nuestras cabezas a diciembre del próximo año. O sea, vamos a estar en la vitrina de todo el mundo y todo el mundo va a querer venir a ver, bueno, ¿y tú qué cosa estás haciendo? ¿Tú cómo has hecho estas cosas que me está pasando, Lupe? Hace rato me pasé del tiempo. Así que voy a cortarlo. O sea, necesitamos poder mostrar una cara activa, pero no solamente mostrar la cara, sino tener la evidencia, tener los resultados concretos de que la cosa está ocurriendo. Tenemos, como decía, un marco favorable, un marco en el cual la alianza y el involucramiento ya de los sectores está. Tenemos una alianza de trabajo muy fuerte con el Ministerio de Finanzas, muy fuerte con la Cancillería. Venimos construyendo, buscando tener una alianza de esa potencia con otros sectores. Necesitamos embarcar al sector público. Tenemos a la sociedad civil aporreándonos la puerta y diciendo, ya quiero participar. Tenemos a los grupos indígenas en una relación de amorío que no teníamos pues hacía muchísimos años con nosotros. Creo que las condiciones están dadas y es simplemente dar los siguientes pasos. Muchas gracias.